esto es una cosa en la cual yo estoy intentando trabajar muchísimo y con una palabra que para mí es muy mágica y que hace falta mucho en el siglo XXI, que es la corresponsabilidad, ¿vale? Esto no es una palabra que yo me invente, esto no es una palabra que realmente se inventen los políticos o las políticas que hay actualmente. Os escucharéis mucho la corresponsabilidad a nivel político, pero la corresponsabilidad es un concepto que sale de las congregaciones, de las instituciones religiosas, es decir, sale de Roma como invitación a buscar, con el carisma compartido, con la misión compartida, involucrar a los laicos en nuestra misión y nuestra visión a través del carisma. A esto se le llama corresponsabilidad en la misión compartida o misión compartida. Habréis visto algunos textos de la Santa Sede que hablan en este aspecto, ¿no? Que os invitan a vosotros como instituciones, como congregaciones, a la corresponsabilidad. Vale. Yo utilizo la corresponsabilidad en esta ponencia porque lo que se trataba era simplemente de qué está pasando con el duelo, ¿no? Acompañar la muerte no es solamente despedir al que se marcha, sino también hacer algo al respecto con las familias que se quedan aquí. Es una oportunidad de evangelización magnífica. ¿Por qué? Porque cualquier persona con un vínculo afectivo o con un apego sano hacia un ser querido que se le va, el corazón se le enternece, por así decirlo, o si mejor dicho, se abren a un montón de preguntas y la religión debe dar grandes respuestas. Lo espiritual siempre se hace grandes preguntas. Eso es una idea que debéis tener ahí en el acompañamiento pastoral, porque nosotros al hacer acompañamiento pastoral no solamente hacemos acompañamiento religioso, deberíamos fundamentar nuestro acompañamiento en la espiritualidad. ¿Y la espiritualidad qué es? Hacerse buenas preguntas. ¿Y la diferencia con la religión? Aquella que da las respuestas a esas preguntas espirituales. Entonces el momento de la muerte es una oportunidad para todos, para todas, los que se quedan, de cuestionarse qué sentido tiene la vida, qué están haciendo con su vida y si hay vida eterna. Entonces es una oportunidad que tenemos nosotros para evangelizar, ¿verdad? Pero curiosamente, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo ahí? Pues lo pregunto, no sé, lo mismo me sorprenden ustedes. ¿Qué hacemos después de que ustedes asisten en su asistencia cuando la persona fallece? ¿Hacen seguimiento de duelo? ¿Hacen seguimiento de aniversario? Es una excusa, pero muy buena. Yo cuando estaba trabajando en el Hospital San Juan de Dios y trabajaba en la unidad de paliativos, pues junto con enfermería y junto con los médicos, junto con todo el personal de paliativos, implantamos, en primer lugar, una carta de despedida a esa familia, no al moribundo, como dándole el pésame. Pero implantamos también que todos los que fallecían durante 3 meses, le organizábamos una Eucaristía de despedida al ser querido, si quieren, o una misa de difuntos, si quieren, con el servicio de pastoral, y era motivo de reunión de los que habíamos acompañado a despedir a un ser querido. Entonces, yo le estoy hablando del 2005, 2006, por ahí. Claro, cuando lo implantamos, tengo que decirle que, por mi parte, con mucha ilusión, como hace la gente joven, porque yo era joven en aquel momento, pero claro, el gerente de mi hospital tenía muy poca. Dice, Juan de, te vas a quedar solo con el de pastoral, ¿no? No va a venir, es algo que en un hospital que van allí la gente a morir, ¿cómo van a venir luego los familiares? Pues venían, todos.
con la excusa de agradecer a enfermería, con la excusa de agradecer a pastoral, con la excusa de agradecer y de reencontrarse. Era impresionante. La gente respondía con una iniciativa que realmente es un acompañamiento al duelo. ¿De acuerdo? Porque la sociedad no lo hace. De ahí que yo defendiera en esta ponencia, ¿quién acompaña a los que se quedan? La corresponsabilidad en el duelo, ¿no? El duelo realmente es un proceso, viene del latín, ya saben mi afición por las palabras, dolus, dolor. Es un proceso necesario, es un proceso que está relacionado en la forma en que manejamos la muerte en el medio cultural. Y cada momento de la historia, ahí pongo 4 momentos de la historia, con 4 autores significativos, en los cuales le dan un significado a la muerte como movimiento cultural, como entender la vida, ¿no? Platón decía, la filosofía es una meditación sobre la muerte. Me parece una acertada descripción, ¿no? Es decir, realmente la filosofía, ¿qué es el hombre? ¿Qué sentido tengo? ¿Hay vida después de la muerte? Es una filosofía de la muerte. La Commentatio Mortis de Cicerón habla de lo mismo, la vida filosófica. Montaigne habla que la sabiduría es para no temer a la muerte. La sabiduría entendida como aquello que nos revela quiénes somos a través del Hijo de Dios, obviamente. Y Heidegger, ya en el siglo XX, el hombre es un ser para la muerte. Pero la cultura actual ignora y oculta o evade la muerte. Ya se lo formulaba yo esta mañana. Hemos escondido la muerte. La gente no quiere ver la muerte. La gente no quiere oler la muerte. Los muertos no se ven ya en las calles. Nos lo llevamos a un polígono retirado de la ciudad, donde como mucho le oficiamos un ritual que no es ni Eucaristía para enterrar y despedir a ese ser querido, ¿no? Cada vez más el duelo como la muerte tienden a ser echados del mundo público y a refugiarse solamente en lo privado. También ocurre una cuestión con la muerte que siempre ha pasado. La muerte no es igualitaria, no todo el mundo muere igual. O si quieren, tienen la suerte social o familiar de morir igual. Ese soneto de John Donne, del siglo XVI, XVII, este es un autor inglés, poeta, que tiene varios sonetos muy profundos sobre la muerte y habrán oído alguna vez, ¿no?, sobre todo en algunas películas, ¿por quién doblan las campanas? Doblan por ti. ¿Por qué? Porque la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. No muere el otro, morimos todos con la muerte de cada uno. Es lo que nos dice aquí el poeta en este maravilloso soneto. Mientras nosotros en el siglo XXI la muerte se profesionaliza. Cada vez hay más profesionales, tanatólogos, psicólogos, que profesionalizan la muerte, ¿no? Incluso la eutanasia es una manera de profesionalizar la muerte. Ya yo elijo en qué momento morir. La muerte se medicaliza, es decir, porque a veces abusamos de la sedación, lo veremos mañana, ¿no? O abusamos del mórfico, o abusamos de la pérdida de conciencia para medicalizar y no ser conscientes del proceso de la muerte, o para negar la muerte, ¿no? Yo no sé si a ustedes le ha pasado lo que a mí me ha pasado muchas veces en las asistencias, ¿no? Cuando vas a... que es algo como parece algo surrealista, que tú vas a la habitación del enfermo y tienes en la puerta a todos los familiares y te paran y te dicen, usted es el psicólogo, ¿no? Digo, sí, sí, ¿qué necesitan? No le diga nada, que no sabe nada. ¿Que no sabe nada? No, que no sabe, que ha venido aquí para hacerse unas revisiones, pero que no sabe que se está muriendo. Digo, ajá. Y entras a la habitación
Y cuando te haces con el enfermo, cuando conectas con él, el enfermo, tocado por la muerte, te coge y te ruega: no le diga a mi familia que sé que me estoy muriendo. Eso se llama técnicamente la conspiración del silencio. Conspiran los seres más queridos en un silencio sepulcral, en algo que es evidente y obvio, ¿no? Es curioso, algo que ustedes se dan cuenta, como muchas veces los sanitarios infantilizamos al enfermo, infantilizamos a la persona mayor, ¿no? ¿Perciben eso? A través del lenguaje. Imaginen cuando yo sea muy mayorcito y esté en una residencia de ancianos y venga una auxiliar de 24 años en práctica y me diga: Juanito, ¿cómo estás hoy? Venga, no seas malo, levántate y vamos a comer. ¿Eso es dignificar? ¿O eso es infantilizar? A mí no me gustaría que me pasara eso. A mí. Infante. ¿Saben de la palabra, de la etimología infante? Es fascinante la etimología del lenguaje. Infante, del latín, el que no tiene palabra. Es brutal, ¿eh? Con lo cual, cuando infantilizamos al otro, lo estamos dejando sin palabra. Y la palabra es su mundo. El lenguaje es nuestra manera de comunicarnos con el otro. Y si yo lo hago infante, lo estoy dejando sin palabra. ¿Cómo voy a poder ahí acompañar pastoralmente, espiritualmente, emocionalmente? ¿Cómo? Díganme, si no he conectado con el otro, si lo he infantilizado. ¿Por qué lo hacemos infante? Si yo entro a una habitación y una persona ruda, que se ha tirado 80 años de su vida trabajando en el campo, que no sabe escribir, que está cabreado con su mujer, con sus hijos, con sus nietos, con la vida, si yo entro a su habitación y me dice: ¿usted qué hace aquí? ¿Para qué viene a darme la lata? ¿No ve que estoy enfermo? ¿No ve que me puedo morir? Y si yo le digo: claro, vengo porque te estás muriendo, ¿qué hace esa persona? De entrada me escupe. ¿No? De entrada me escupe. De entrada me rechaza. De entrada me dice que me vaya. Pero soy el único que le ha dicho la verdad. Claro que te estás muriendo. Y a ver si lo haces rápido, que no tenemos mucho tiempo. Ahí ya lo desarmas. ¿Qué hago con esa estrategia que es el humor? Humor, amor, tiene la misma fonética casi, ¿eh? ¿Qué hago con esa estrategia? Liberarlo de la ira, liberarlo de la rabia, llevarlo al extremo para que exprese esa rabia. Cabréate, tienes derecho a cabrearte. Aquí estoy como elemento de que me utilices. Tu ira, deposítala sobre mí. Pero mi misión, al acompañarte, si quiero hacer un encuentro sanador, es conectar contigo. Y si estás en la ira, yo tengo que conectar contigo en la ira y facilitar que la sueltes. Y cuando lo hacemos, lo conseguimos.
Lo conseguimos. Esto no es arte de magia ni esto es. Pero si nosotros la ira nos repliega, tenemos miedo y nos lleva a la mentira y al otro lo hacemos un infante, desconecto del otro. Es imposible hacer un encuentro sanador ahí. Yo hago el encuentro sanador cuando conecto con la otra persona. Entonces, todo este tipo de estructuras, la muerte cuando se medicaliza o cuando se profesionaliza, pues el duelo se hace inelaborable y el duelo hay que elaborarlo, ¿no? Porque el duelo se ha pasado a algo privado, a algo tuyo, a algo que tenéis que hacer vosotros, la familia, a ocultas, ¿no? Ustedes den cuenta que cuando se muere alguien, ¿qué hacemos? Vamos al tanatorio, vamos al cementerio y le decimos, lo siento, ¿verdad? Eso es un formalismo, pero ¿realmente lo sentimos? ¿Lo acompañamos? ¿O estamos todos allí en el entierro y luego nos quitamos del medio? ¿Qué pasa luego? ¿Quién está luego cuando esa viuda se quede sola en casa? ¿Quién está? ¿Quién la arropa? Porque los primeros días, entre el empastillamiento que muchos se toman con el Orfidal, Lesatin y demás, no se enteran, están como en una nube cuando pierden a un ser querido. Pero, ¿y el resto de los días? Que es cuando comienza el duelo, cuando comienza la conciencia de pérdida del ser querido. Pues yo quiero hacer una reivindicación de esa corresponsabilidad que tenemos toda la sociedad de ocuparnos del duelo, ¿no? Los catalanes, que siempre han sido muy espabilados, igual que los vascos, en comparación con los andaluces, que al tener más horas de sol, pues tenemos más dificultad para hacer cosas bonitas. Pero los catalanes, y creo que los vascos también, tienen un instituto del duelo. ¿Ustedes lo sabían? Como el Instituto Municipal de la Mujer, en Cataluña existe. Entonces, la administración pública tiene un organismo que se dedica a dar soporte de duelo a los familiares. Es interesante la idea, aunque lo haga la administración pública. En el País Vasco también se han hecho cosas parecidas, ¿no? Porque aquí tenía Jacinto Batís en Santurce, ¿no? Que es una referencia en cuidados paliativos, y acompañamiento al duelo. Por lo tanto, el acompañamiento al duelo es, ni tenemos vivencia de la muerte ni nos atrevemos a tenerlas. Ahí funciona el consciente y el inconsciente para negar la muerte porque la escondemos en lo privado. La muerte negada y la muerte denegada. La tecnociencia ha anestesiado realmente la muerte. La cremación ha privatizado los restos. La privatización del duelo es paralela a su profesionalización. Ya no nos condolemos suficientemente los unos con los otros. Condolerse con los demás. Condoler del duelo, de dolus, de acompañarlo en el duelo. ¿Alguien tiene que hacerse cargo del dolor y el sufrimiento? ¿Quién creéis que se va a hacer cargo de eso? ¿Quién se hace cargo? Porque esto es real. Porque, claro, yo cuando escribí el libro, que se lo dediqué a mis padres, mi madre me dijo, pero ¿a quién se le ocurre, con todo lo que has estudiado, escribir un libro sobre la muerte? ¿Quién te va a leer, hijo? Si ni yo he sido capaz de leerte. Y tenía razón la pobre mujer. Yo me defendí y le digo, bueno, es que mi libro no va a ser un bestseller, pero es un long seller. Un long seller quiere decir un libro que no pasa de moda. ¿Por qué no pasa de moda? Porque nos vamos a morir siempre. Y se va a morir todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, vendo muy pocos libros. Si la gente no... Claro, es de la muerte. Pero bueno, ¿quién se hace cargo? Si la sociedad no se hace cargo del duelo, ¿quién pensáis que se va a hacer cargo del duelo? ¿Quién? Las empresas farmacéuticas. El poder más potente que hay en la sociedad. ¿Cómo? Diagnosticándolo. Manual Diagnóstico de Patología Mental, DSM-5. El manual, conocéis el CIE-9, CIE-10, ¿sí? ¿Sí? De los manuales diagnósticos de las enfermedades. Pues el DSM es el manual psiquiátrico o psicológico.
de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. En el 5, la versión 5, aparece el duelo como enfermedad mental. ¿Qué os parece? Los americanos, para que un médico pueda recetar pastillas, el trastorno tiene que aparecer en el DSM-4. Si no aparecen, no pueden diagnosticar pastillas. Por eso digo que ¿quién se encarga del duelo? Al meterlo en el DSM-5 por intereses estratégicos, las empresas farmacéuticas. Porque convertimos un proceso natural, que es la despedida de un ser querido, en un proceso de salud mental, en una enfermedad mental. Ya no estamos tristes por la pérdida, estamos deprimidos. ¿Esto es humano? ¿Esto es digno? ¿O esto contribuye a la deshumanización? Esto contribuye más a la deshumanización, ¿no? Porque no nos estamos permitiendo ni ser humanos. La tristeza es humana, igual que la alegría. Y cuando tenemos una viuda o un viudo, digo viuda porque el porcentaje de viuda es mayoritario. Es decir, hay más mujeres, con lo cual las mujeres se cargan más a los hombres, ¿no? Directa o indirectamente, porque sobreviven a los hombres y hay mucho más viudas. ¿Qué hace el médico de cabecera? La receta, porque tiene una depresión y le da fluoxetina, paroxetina, antidepresivo. ¿Qué estoy haciendo? Anestesiando el dolor, porque el fármaco ese lo que te va a evitar es que estés triste, o que sientas o padezcas. El fármaco no te va a curar la depresión, tú vas a seguir melancólico fatal, porque el duelo no es solamente la tristeza, el duelo es aprender a vivir sin el ser querido que se ha ido. El duelo no es solamente la tristeza, el duelo es recolocar a ese chico, a esa figura afectiva que teníamos en otro lado de nuestro corazón, no tangible, pero recolocarlo en la memoria, en el recuerdo y en el legado que nos haya dejado en nuestro corazón. Esa es la finalidad del proceso de duelo, del proceso sano. Bueno, ya, Juan de, pero es que hay duelos patológicos. Claro, la pérdida de un hijo es duelo patológico y depende de la cultura. Porque no es lo mismo que una madre pierda un hijo en Europa que la pierda en África o Latinoamérica. Porque culturalmente no es lo mismo. Aquí que decimos que somos los superdesarrollados, como a una madre europea se le muera un hijo, entra en barrena y tiene patología. Una mujer africana lo llora, lo entierra, pero sigue viviendo. Entra dentro de lo natural, aunque sea contra natura, que un hijo muera antes que una madre. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta en el duelo, la cultura, la costumbre. Por lo tanto, ahora decimos que estamos deprimidos de algo social y colectivo, que era antes, con los cementerios, como decía, en el centro del pueblo, con los rituales, con la misa de los nuevos días, con el entierro, con el pésame, con la celebración. Cada cultura celebra el duelo de una manera, o el ritual del luto, digamos. Ahora es algo privado y con cada vez menos representación en el espacio público. Al espacio público no le interesa la muerte y no cuidan de ella. Realmente todos son muertos aplazados. Sabernos frágiles nos libera de esa ficción de autosuficiencia. Y si negamos la muerte, si negamos el duelo, negamos o denegamos a quien la tiene presente. Por eso no interesa a los moribundos, ni siquiera en los hospitales. Los sacan fuera, no quieren que estén en los hospitales. Aunque esto también sería una discusión, porque ¿dónde quiere morir la gente? ¿En su casa? ¿Con sus sábanas? ¿Con su olor? ¿Con su espacio? ¿Con su familia? ¿O en el frío lugar de un hospital? ¿No? Que también no hemos estado muy acertados en hacer nuestros hospitales, ¿no? Porque los hospitales ya nada más que entrar te crean rechazo.
no lo hemos hecho. Cuando hablemos de paliativos nos daremos cuenta cómo Cecily Sander, que era la enfermera que inventó los hospices en Inglaterra, lo que hizo fue hogares, no hizo hospitales para los cuidados paliativos. Por lo tanto, tenemos que revalorizar, es decir, darle valor a la vulnerabilidad y la dependencia. Elogiar incluso la mortalidad como algo propio nuestro. Revisar lo que somos desde la muerte. Y trasvalorar los valores con exceso de humanidad narcisista. Somos demasiado narcisistas, nos creemos autosuficientes, no nos vemos vulnerables y por eso no nos interesa la muerte. Y encima, como no tenemos contacto público con la muerte, al final esto se incentiva más, ese narcisismo y esa autosuficiencia que nos aleja del aspecto de la generosidad y la solidaridad, que es la interdependencia, que unos de otros necesitamos. Sabernos vulnerables nos descubre, nos interpreta y nos interpela para aproximarnos al otro como realidad que construye relaciones. Y humaniza. ¿Por qué? Porque si hay algo más consustancial al ser humano, a todos nosotros, es la muerte, la fragilidad. Nosotros cuando vamos al encuentro del enfermo, del anciano, del niño vulnerable, entramos en compasión siempre y cuando haya conmoción. Y la conmoción es una expresión emocional de que ese que está ahí podría ser yo o soy yo, y me conmueve. Y genero la compasión. La compasión no es solamente empatía, entender al otro desde mi misma vulnerabilidad. La compasión es un esfuerzo volitivo de la voluntad por aliviar o consolar al que sufre. Por eso, el mayor homenaje que se le hace en la Sagrada Escritura a la compasión está en el buen samaritano, que se ocupa del vulnerable, lo cuida, le da de comer y le deja dinero para que lo cuiden, se hace cargo del sufrimiento y de la vulnerabilidad del otro, no se desentiende. Esa es la diferencia con la pena y la lástima. La pena y la lástima no provienen del amor, la compasión sí proviene del amor. La pena y la lástima proviene del miedo. Cuando siento pena por el otro, cuando siento lástima por el otro, ¿qué estoy haciendo? Ejerciendo un poder horizontal, vertical. Le estoy quitando, cuando yo siento pena por el otro o siento lástima, le estoy quitando la dignidad. Cuando lo hago desde el amor, lo veo como parte de mi humanidad, como parte de mi vulnerabilidad. Y me hago cargo de ello. Cuidado con la pena y la lástima, que es algo muy típico en el lenguaje castellano, ¿no? Utilizarla como sinónimo de compasión. Pero la pena y la lástima no dignifica a nadie. La compasión sí, porque libera. Y el fundamento es que cuando tu miedo toca el dolor del otro, se convierte en pena o se convierte en lástima. Pero cuando tu amor toca el dolor del otro, se convierte en compasión. Y esa diferencia, que es un matiz en el lenguaje, es muy importante. Por lo tanto, somos vulnerables todos. La autosuficiencia, por mucho que la defendiera Nietzsche en El superhombre, no es propia del ser humano. Lo propio del ser humano es la interdependencia, la autonomía que incluye la dependencia. Eso es la interdependencia. Descubrir nuestro lado necesitado y nuestro lado generoso. Eso solamente es posible desde la vulnerabilidad. Eso es lo que significa resemantizar o revalorar el concepto vulnerable desde la bioética o desde la ética. Somos vulnerables y eso nos hace ser necesitados, menesterosos, pero al mismo tiempo la posibilidad magnífica desde el amor de ser generosos con el otro que sufre. Eso es el conceptualizar la vulnerabilidad para que la idea del bien común
desde la ética del cuidado o la implicación, no desde la ética de la justicia de antaño, no lo justo. Desde mi punto de vista, esto sí puede ser una opinión personal mía, pero os la ofrezco para que ustedes también lo reflexionen, pero a la justicia le falta caridad. A la ética de la justicia le falta caridad. Justo la que le da la ética del cuidado y de la implicación. Porque cuando elaboramos o procedemos o hacemos una ética desde la justicia, ya hemos visto las dificultades que tenemos en el concepto de justicia, ¿verdad? Oye, vámonos a la ética del cuidado, vámonos a la ética de la implicación, desde la autonomía dependiente, desde la interdependencia. La ética de la compasión por la pérdida corresponsable, la corresponsabilidad vinculada al reconocimiento interdependiente. De modo que el interés en cubrir las necesidades que sufren las personas en duelo no es un interés particular solamente de la familia, sino universal, porque a todos nos afecta. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, querido amigo. Y por tanto, asociado a la idea del concepto del bien común. Por eso hay que repensar muchas veces la bioética. Y esa bioética que yo estaba formulando esta mañana desde el principio, hay que repensarla desde la ética del cuidado y desde la vulnerabilidad, porque todos dependemos, que es la vulnerabilidad ontológica. Eso nos genera una interdependencia, nos genera una ética de la necesidad y de la generosidad, ética del cuidado, y una implicación compasiva que nos lleva a la corresponsabilidad que todos tenemos por el bien común, ¿no? En esta estamos, en intentar repensar la vulnerabilidad. Como soy un apasionado como ustedes de la muerte, de nuevo os pongo a John Donne, este maravilloso soneto, que si no lo conocen, pero es un soneto del siglo XVII, que si me permiten se lo voy a leer porque me parece maravilloso, ¿no? Es como si el autor mantiene un diálogo con la muerte, ¿no? En el soneto. Muerte, no te enorgullezcas. Aunque algunos te hayan llamado poderosa y terrible, no lo eres. Porque aquellos a quienes crees poder derribar no mueren, pobre muerte. Y tampoco puedes matarme a mí. El reposo y el sueño, que podrían ser casi tu imagen, brindan placer, y mayor placer debe provenir de ti. Y nuestros mejores hombres se van pronto contigo. Descanso de sus huesos y liberación de sus almas. Eres esclava del destino, del azar, de los reyes y de los desesperados, y moras con el veneno, la guerra y la enfermedad. Y la amapola o los hechizos pueden adormecernos también, como tu golpe y mejor aún. ¿Por qué te muestras tan engreída entonces? Después de un breve sueño despertaremos eternamente y la muerte ya no existirá. Muerte, tú morirás. ¿Verdad que es bellísimo? Este poema lo he utilizado yo muchas veces en duelo, en personas que quieran entender la muerte con un vencimiento y con una trascendencia de eternidad. Bueno, para hacerlo más distendido, os voy a presentar también otros recursos, por si trabajáis con personas jóvenes o con grupos de duelo, o si queréis trabajar el tema del duelo. El cine es un buen aliado, ¿vale? Entonces, aquí simplemente, más allá de las películas que sean un simple divertimento, que ayude a distraerse durante alguna hora, lo cual también tiene su utilidad por la distracción en personas en duelo. El cine tiene muchas herramientas que pueden suponer un empujón en la dirección a la salida para la gente afectada por duelo, ¿no? Historias, mensajes, metáforas cargadas de fuerza pueden ayudar a muchas personas a ubicarse en el camino del duelo, a verse reflejada en personajes y a verbalizar emociones que pueden tener bloqueadas. Esto lo podemos conseguir a través de la metáfora, insisto, a través de los cuentos, a través de los poemas o a través del cine.